Una ley ultraliberal y reaccionaria, al más puro estilo trampista, como a usted le gusta. Y también porque destapó el caso de la formación profesional que afecta al señor Osorio y a la señora Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo. Todo el que denuncia las corrupciones en su partido acaba en la calle. Usted puso la educación de los madrileños en manos de los pocholos, una panda de pijos incompetentes sin experiencia que manejaron 7.000 millones de euros de presupuesto y que estaban a las órdenes de Rasputín, un aspirante a dramaturgo que le susurraba al oído cosas como, y abro comillas, la universidad está muerta desde 1930. Cuando un hombre mata a una mujer lo hace por celos, es un crimen pasional. La homosexualidad es un monstruo. Un esperpento que militaba en contra de la Ilustración y a favor de la barbarie. Ahora se echa en brazo de los pancetas, el ala dura. Spoiler, va a salir mal. Que le salga mal a usted a mí me da igual, pero lo peor es que le va a salir mal a los madrileños. No sirve de nada sustituir a los suabones por pitbull. De la incompetencia no se sale con despotismo, señora Ayuso. Y por encima de todo están los más sinvergüenzas, los que de verdad mandan, los quirones, su siniestro jefe de gabinete y usted misma. Por cierto, su jefe de gabinete al que la revelación de secretos se le ha vuelto en contra como un boomerang. Y usted, que pensaba que desde su ático nada de esto le iba a salpicar, pues está bien pringada, señora Ayuso, pero hasta arriba. Mire, pocholos, pancetas, quirones, en el Partido Popular de Madrid hay más bandas que en el Chicago de los años 20. Solo les une la mala gestión. De puertas adentro vuelan los cuchillos. Pero se rodee de quien se rodee, señora Ayuso, el problema seguirá siendo usted, que lo impregna todo con su maldad, con su indecencia y con su indignidad. Muchas gracias. Señora Ayuso, Viciana fue una apuesta personal suya y de su gurú Antonio Castillo Algarra, el Rasputín hoy defenestrado. Fue una apuesta personal suya y fue un fracaso en todos los frentes. Pero a Viciana no le echaron solo por eso. Le echaron porque, a pesar de todo, quiso mostrar un mínimo de respeto a la legalidad y cuando se encontró con los casos de FP, pues se fue directo a la Fiscalía. Viciana era nuevo en el Partido Popular y pensó que si le llegaba un caso con contratos ilegales, de obras fraccionadas y dinero entregado a dedo a empresarios amigos, eso, bueno, pues había que denunciarlo. Pero el Partido Popular no funciona así. En el Partido Popular, denunciar la corrupción es la línea roja. Y peor si implica a la gente tan cercana a Ayuso, peor si implica a dirigentes como el señor Osorio, la señora Albert y el señor Bautista, que eran los que mandaban entonces en la Consejería de Educación. Sí, señorías, el mismo señor Bautista del acoso machista está implicado en un esquema de corrupción con las obras de los centros de FP. Está haciendo todos los méritos para ascender dentro del Partido Popular. Señora Ayuso, ¿en quién confía? ¿En quién confía usted dentro de su partido? Le fallaron los Pocholo, les fallaron los Serranos y ahora solo le quedan los Panceta. ¿De qué facción es Manuel Bautista? Y el concejal de Móstoles que echaron por ponerse del lado de la denunciante. Y Elisa Vigil. ¿De qué facción es Ana Millán para seguir siendo vicepresidenta de esta asamblea después de los audios que hemos escuchado? Señora Millán, se lo digo a la cara. Se lo digo a la cara. Yo no le pido perdón. Usted debería pedirle perdón a las mujeres de su partido. Usted debería pedirle perdón a las vecinas de Arroyomolinos. Recuerde que todos hemos visto los informes de la UCO. Usted le dio 7 contratos a un empresario a cambio de un ático. Señorías, tranquilos, tranquilos, hay para todos. Los que no demuestran su gestión es que ustedes solo son buenos para apuñalarse los unos a los otros y para ponerse motes. Mire, presidenta, los pancetas pasarán igual que pasaron los pocholos, igual que pasará a usted, que no es más que una vividora, que no ha trabajado nunca fuera de la política y que no tiene a dónde volver. Y lo que quedará para la historia será una única cosa: sus ganas de hacerse rica gracias a la política, gracias a los chanchullos y gracias a los favores que le debe al Grupo Quirón. Señora Ayuso, quienes han dirigido la política educativa madrileña durante 3 años se han ido por la puerta de atrás y nos han dejado 3 años perdidos para la educación madrileña. Para pagarle la factura al señor Sánchez. Así que no pueden dar lecciones de ningún tipo y de verdad se lo vuelvo a decir pleno a pleno, compórtense, que no estamos en una taberna de puerto, compórtense. Pregunta usted qué ha hecho el presidente del Gobierno, qué ha hecho sus ministros para estar donde están.
Y le pregunto yo a usted, además de llevar las redes sociales de un perro y cobrar de Madrid Network, ¿qué ha hecho usted para ser presidenta de la Comunidad de Madrid? Ha subido también y se ha puesto a comentar las intervenciones de los demás portavoces, achacándonos que solo hemos ocupado el 10% de nuestro tiempo a hablar de la universidad. En mi caso ya le digo yo que es mentira, pero si quiere le hago un resumen de lo que ha sido su intervención. Pues mire, nos ha presentado a sus consejeros otra vez por si nos habíamos despistado. Nos ha contado su currículum en la universidad y la pasión que sentía por el servicio público, que la debió dejar toda allí. Y lo único que ha hecho es advertirnos que va a incumplir una vez más una ley estatal porque va a recuperar el modelo de la EGB. Una vez más, otra vez, contra una ley a nivel nacional, porque usted lo vale y porque hace lo que se le pone en las narices. Mire, vamos a hacer una radiografía de su gobierno, que es un organismo totalmente corrupto y en descomposición. Y como usted lo sabe, no rinde cuentas y se escapa a través del señor Osorio, que ya le hace el trabajo sucio en la mesa. Mire, va de ultraliberal, pero es que a la hora de la verdad parece usted bastante norcoreana. Es usted la presidenta más oscurantista de toda España. Pero le voy a decir una cosa, no hay oscuridad que pueda tapar tanta basura como le rodea. Protegen a los acosadores y señalan a las víctimas. Montan chiringuitos donde llevárselo crudo como Madrid Network, ahí donde empezaron sus primeros pasos políticos. Hacen negocio con la educación y la sanidad. Ahí tienen los casos de la formación profesional y de Quirón, forrándose unos pocos con el dinero de todos los madrileños y los derechos de ellos. Han dejado a la comunidad a la cola en inversión por habitante en sanidad y en educación. Malgastan en regalos fiscales para los ricos la financiación récord que le está dando el Gobierno de España. Hace cada vez más difícil que los jóvenes en Madrid puedan tener un techo en el que vivir. Se están construyendo viviendas del Plan Vive sobre aguas fecales. Señora Ayuso, no tiene vergüenza, no la tiene. Tienen a sueldo agitadores de extrema derecha. Colonizan de mentiras y sectarismos Telemadrid, al tiempo que lo vacían de espectadores. Por cierto, estaría usted muy volcada, aprendiendo mucho en los aprendizajes en Inforradio, como nos ha contado, pero menos lo de emitir en directo, no sé qué es lo que ha podido trasladar a Telemadrid, porque desde luego la ha catapultado usted al anonimato completamente. Y siempre, eso nunca falla en el eje del mal, en el lado incorrecto de la historia, con Netanyahu, con Trump. Mire, señora Ayuso, a ver si lo entiende. Atacar países unilateralmente está mal. Cometer genocidios está mal. Todo el mundo lo sabe. Presidir gobiernos sin tener ni un mínimo de empatía humana es indigno e inmoral, incluso para... ¿Qué estudió Irene Montero para ser ministra? ¿Qué trabajo hizo Pablo Iglesias para ser vicepresidente del Gobierno? ¿Por qué han tenido que atacar? Lo único que han hecho en este tiempo es que seguir soportando lecciones e insultos personales de todo tipo. Se meten con los papis que llevan a sus hijos a la privada. Se meten con el presidente del Gobierno y sus papis. ¿Ustedes también? Como el señor López, que se metía en las saunas del suegro. No paran de meterse con él. Las familias, nuestros entornos... Eso denota la educación de la que están ustedes hechos. Cuelgan ustedes una medalla por resolver un problema que ustedes mismos han generado. Y resolver, lo digo entre comillas. La realidad es que después de anunciar su superacuerdo de financiación, las universidades madrileñas son las peor financiadas de toda España, igual que toda la educación pública. Sí, la realidad es que se seguirán segregando cada vez más su propio alumnado, al mismo tiempo que la universidad pública sigue perdiendo terreno ante la privada, que es de lo que va esto precisamente. Presidenta, acaba de decir que tenía usted envidia de la privada, pero que es muy bonito ir a la pública. No, mire, la pública es lo mejor. Y quienes se tienen que ir a la privada es porque la nota de corte no les llega. Y ahí es a donde ustedes los están abocando, que tienen que pagar y endeudar a las familias trabajadoras. Esa es la única salida que les dan. Mire, presidenta, no está usted como para hablar de currículum vitae. No. El único currículum vitae que sirve en el Partido Popular es el de militar en las nuevas generaciones. Y si no, que se lo digan a los pocholos, ¿verdad? Pobrecitos. Ahí está la demostración. Mire, bueno, yo entiendo qué papelón, señor Pache,
que a usted le mandan salir a defender al matón de Miguel Ángel Rodríguez y a Serrano lo mandan a defender a la presidenta. Señor Serrano, lávese la boca antes de hablar de mi portavoz adjunta. Lávese la boca. Yo entiendo que llevan desde el 2023 rabiando porque no gobiernan España, porque no mandan. Y hace muy bien en estar preocupado en qué fórmula y cómo nos vamos a presentar en el 2027. Hacen muy bien, porque les vamos a volver a ganar, sí, en favor de todas las familias trabajadoras españolas. Sectas, machismo, silencio, pancetas. por favor. Silencio. La verdad es que esto no parece alta política precisamente. Parece más una película de Torrente. Mire, le voy a dar la clave en todo esto, que es lo que defendemos desde Más Madrid. Suban los impuestos a los ricos y a los buitres, que es lo único que puede dar financiación sostenible a los servicios públicos y a las universidades públicas madrileñas. Muchas gracias. Nos ha dicho, leo literalmente, les animo a ir solas y borrachas por Teherán o, por ejemplo, con minifalda a Kabul. Yo le digo a usted dos cosas. La primera, que con todo lo que le gustan las cañas, qué manía tiene con regañarnos a las mujeres que nos gusta salir de fiesta y que nos gusta bailar. Y segundo, que la primera condición para que una mujer sea libre es que nadie bombardee su país. Y esto se entiende en Kabul, en Teherán y en Madrid. Deje de embarrar. Que tiene usted un ego, no puede evitar que todo pase por usted cuando habla. Comparece aquí por la nueva consejera, no para explicar su currículum. Si quiere hablar de su currículum, publique su historial académica y cumpla con la ley de transparencia. Pero mire, ha planteado su comparecencia como un éxito de transparencia y de buena gestión, cuando la verdad es que comparece usted obligada por su fracaso. El único éxito por celebrar hoy aquí no es el de sus políticas privatizadoras, que hunden a la educación pública y elevan chiringuitos de baja calidad a categoría de universidad, sino el de la movilización de la comunidad educativa. Ha tenido que renunciar usted a esa ley unilateral que pretendía desguazar la universidad pública, asfixiándola financieramente, cercenando la libertad de cátedra y coartando la libertad de expresión, señora Ayuso. La resistencia de profesores, trabajadores y alumnos le ha obligado a claudicar, señora Ayuso. Los usuarios de la sanidad pública, las mujeres a las que usted invita a abortar fuera, los jóvenes que solo pueden estudiar si sus padres tienen dinero, todos los afectados por su nefasta gestión saben que el camino para torcerle el brazo, como ha hecho la universidad pública, es la movilización. Es cierto que la victoria es más moral que económica. El acuerdo de financiación de las universidades públicas ha sido anunciado con mucho bombo y con una foto con los rectores en Miami, pero con una falta total de transparencia. Y eso huele a chamusquina, y es como la tinta del calamar. ¿Cuánto dinero real contante y sonante va a invertir y transferir las universidades públicas en realidad, señora Ayuso? ¿Qué ingresos adicionales está incluyendo usted en sus cuentas? ¿Qué acuerdos de ajuste y gestión concretos ha firmado usted individualmente con cada universidad? Todo esto sigue siendo un misterio. ¿Con qué objetivos? ¿Qué condiciones va a poner, señora Ayuso? Mire, usted es una trilera. Y no será la primera vez que a la hora de la verdad sus artificios contables dejen la cantidad en simple calderilla. Tememos que lo que ponga en unas partidas lo quite de otras, lo comido por lo servido. Y mire, señora Ayuso, con la información que usted ha dado sobre este gran acuerdo, me ha puesto una cañita con usted que para el año 2031 y contando con las previsiones de la inflación en euros reales, usted va a invertir en la universidad pública menos que ahora. Hay que recordar que en euros reales desde el año 2009 las universidades han sufrido un recorte del 30%, señora Ayuso. Menos triunfalismo, que va usted tarde y con las universidades en coma inducido. Nos cuesta creer que haya renunciado a su verdadero objetivo, asfixiar a la universidad pública para allanar el camino a los chiringuitos. Mire, durante su mandato las universidades públicas han vivido
una agonía. Lo han hecho con una financiación media que no llega ni a la mitad de lo que marca la ley del objetivo del 1% del PIB. Los precios y tasas más caras de España. Una dramática falta de plazas que hace que la opción para muchos madrileños que quieren estudiar en la universidad pública sea trasladarse a otras comunidades. Emigración universitaria, señora Ayuso, eso es lo que ha conseguido. Y más libertad de la suya, libertad de estudiar en la universidad para los que sus papis pueden pagársela. Mire, el Gobierno de España, que le ha dado más dinero a Madrid que ningún otro gobierno en la historia, está supliendo su falta de inversión. Gracias al Gobierno de España se siguen formando investigadores y la ciencia sigue viva en la universidad pública. Mientras España hace su trabajo, la Comunidad de Madrid, usted solo hace sus negocios. Mire, el acuerdo de financiación no va a mejorar las expectativas de las universidades públicas. Es un acuerdo con las universidades al borde del colapso, con los rectores sin poder pagar las nóminas o sin poder abrir más líneas de investigación o más títulos. Señora Ayuso, los rectores han elegido entre susto o muerte. Y su falta de transparencia. Lo del 41% de incremento hay que ponerlo en cuarentena, porque en realidad el Gobierno de la Comunidad de Madrid solo aportaría en torno a un 20%, según las plataformas universitarias. Lo que parece es que gran parte de ese incremento se va a recibir a través del pago de las tasas y matrículas, señora Ayuso, que eso no lo paga usted, que eso no lo paga usted, que eso lo pagan los estudiantes. Es decir, que su aportación, la aportación del presupuesto de la Comunidad de Madrid a las universidades públicas va a seguir siendo de los más bajos de todas las comunidades autónomas de España, muy por debajo del 1% que marca la ley estatal y años luz, escuche esto, de las grandes capitales europeas. En Alemania, ¿sabe cuánto se invierte? El 1,05% del PIB. Usted no llega ni al 0,5, señora Ayuso. Mire, las universidades madrileñas no merecen ni esta asfixia ni este abandono. Y esta es la realidad. Lo demás es humo. Negociar con los rectores en una clara posición de desventaja, completamente asfixiados y pidiendo créditos para pagar nóminas, no es un acuerdo, es un chantaje. Después de 7 años asfixiando a la universidad, les ha dicho: o pactas o te quito el respirador. Y los rectores han elegido oxígeno. Pero la universidad pública sigue en coma inducido. Destituyó a Viciana. Hoy ha comparecido aquí en el contexto de una crisis de gobierno y en su momento de mayor debilidad política desde las elecciones del 2023. Lo hace obligada por las circunstancias. Lo hace tras el fracaso sin paliativos y en todos los ámbitos de un consejero de educación aupado por una secta fanática, la de Rasputín y los pocholos, que ha sacado a la luz las costuras de su gobierno. Señorías, Emilio Viciana recibió el encargo de elaborar una ley contra la universidad pública, sí, contra la universidad pública, y fracasó por la oposición unánime de estudiantes, trabajadores y profesores. Señorías del Partido Popular, miembros del Gobierno, ustedes han retirado la ley de universidades porque los campus madrileños les han doblado el brazo. La ley de Viciana es la ley de Ayuso. El fracaso de Viciana es el fracaso de Ayuso. Retiraron la ley de universidades obligados y se acaban de comprometer con los rectores a un plan de financiación plurianual también obligados. Miren, Más Madrid lleva años demandando un marco de financiación plurianual, que es lo que siempre han exigido las universidades. Hoy nos dan la razón después de 3 años diciendo que las universidades públicas madrileñas eran las mejor financiadas de Europa. Pero es que lo hacen tarde y mal. No es que el nuevo acuerdo no vaya a alcanzar el 1% del PIB madrileño en inversión. Es que lo que se lleva reclamando es eso desde siempre. Es que en 2031 va a seguir por debajo del 0,5%. 5 años para ni siquiera llegar a las cifras actuales de Andalucía. Es un acuerdo de financiación que no alcanza para aumentar las plazas en las carreras con más demandas, que seguirán siendo una plataforma de crecimiento para las universidades privadas, que seguirán dando oportunidades laborales a quien se las pueda pagar. Un dinero que no alcanza para climatizar las aulas, renovar los laboratorios o invertir en las bibliotecas, que no alcanza para acabar con la precariedad laboral en los campus y, desde luego, que no alcanza para retener y atraer al mejor talento investigador nacional e internacional, que es lo que deberíamos estar haciendo. Señora Ayuso, el acuerdo que nos trae hoy es un parche, un rescate provisional a la situación de emergencia financiera que ustedes mismos han provocado, pero no es una solución estructural y, desde luego, no es una apuesta por la universidad pública como un sistema de innovación, producción de ideas y formación de ciudadanía, que es lo que debería ser. Señora Ayuso, el martes firmó una tregua
provisional con los rectores, pero la paz con los campus no se la ha ganado y si sigue por este camino nunca la va a ganar. Señorías, nuestra visión es simple. La educación pública debe ser ese pilar de cohesión social en nuestros barrios y la igualdad de oportunidades. La educación pública debe ser ese brazo que te sostiene desde que eres un bebé hasta que vas al mercado laboral con tu título de FP o con tu grado universitario bajo el brazo. La escuela pública nos educa y nos iguala a todos. La escuela pública nos da sentido de pertenencia y de comunidad. Uno es de su cole y de su instituto, igual que es de su barrio o de su pueblo. Uno está orgulloso de dónde ha estudiado y ese orgullo tiene que llegar al bolsillo, con el comedor gratuito para que los hijos de las familias trabajadoras coman igual de bien que los hijos de los rentistas, con una FP pública y de calidad para que ninguna familia trabajadora tenga que pagar más de 500 euros mensuales de peaje por el futuro laboral de su hija y con una universidad bien financiada para que determine si puedes entrar en una carrera de alta demanda sea el mérito y no la posibilidad de pagar o endeudar a tu familia para entrar en la privada. Y voy terminando. Señora Ayuso, alumna ilustre de la Complutense, las circunstancias le han hecho comprender que no puede cargarse la universidad pública. Usted misma viene de allí, como ha dicho, pero sí está haciendo todo lo posible para que muchas y muchos se queden en el camino. Y para eso trabajan, porque hay algo que no soportan, que delante de un examen en blanco, el mérito de la hija de una limpiadora vale lo mismo que el suyo. El compromiso de Más Madrid es generar todas las condiciones para que nadie se quede atrás en el camino a ese examen en blanco. Muchas gracias.